Bienvenidos a la nueva era. Hoy está con nosotros Àngels Membrive, escritora y especialista en geometría sagrada, autora de 3 grandes libros, conferencista y que también ha participado en el Congreso Mundial de Ufología que se celebra en Barcelona durante 3 años. Hola Àngels, ¿cómo estás? Hola, un placer estar aquí contigo. Encantada. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por esta entrevista, porque los 3 libros que has escrito nos interesa muchísimo en todo el saber espiritual y consciente. Me parecen súper interesantes y vamos a tocar temas que están de actualidad y además muy necesarios, ¿no? Para ampliar la conciencia. ¿Nos puedes hablar de tus 3 libros, que además uno de ellos, si no me equivoco, es bestseller? Sí, a lo mejor te refieres al de Geometría Sagrada Codificada. Exacto, sí, en el 2019 hicieron una edición especial bestseller. El primero era un libro azul con la flor de la vida en la portada. Ese ha quedado como descatalogado y el nuevo lleva unas pirámides en un fondo así ocre y es Geometría Sagrada Codificada en una versión un poco más completa y más una edición pues especial, ¿no? Podríamos decir, sí. Muy interesante. También tienes otros 2 libros escritos, si no recuerdo mal, el de activación, de códigos de activación pleiadiana, si no me equivoco, o Exacto. códigos de luz, sí. Y el otro es el de círculos de del círculo de las cosechas, ciencia y espiritualidad, ¿no? Exacto, sí. Bueno, súper interesante, la verdad. Yo tengo muchas preguntas al respecto, pero ¿te parece bien si empezamos a lo básico? Porque últimamente la geometría sagrada está como teniendo como un resurgir, ¿no? Por decirlo así. Está Sí. como muy en boca cada vez más con estas aperturas que estamos teniendo a nivel consciente. Pero yendo a lo básico, ¿qué es la geometría sagrada? Bueno, la geometría sagrada va desbloqueando de forma ordenada información ancestral que no éramos conscientes que estaba allí, ¿no? Dentro de nosotros, pero la vamos recordando paulatinamente a medida que la vamos utilizando. Como bien decías, eh, está muy en boca de todos actualmente. Cuando yo empecé, ahora ya pues 15 o 20 años, precisamente empecé porque no había información sobre ella. Yo veía muchas geometrías, conectaba con ellas, las dibujaba, las sentía. Así fue como empecé. Incluso estuve una temporada como en un retiro, retirada así en la naturaleza, solo dibujando y conectando con ellas. Me hubiera gustado tener toda esta información que tenemos ahora a mano en Internet y en YouTube, que es un gran avance en parte, pero en esa época no había, aparte de los libros, y había muy pocos y muy poca información, no estaba a la base de todo el mundo. Entonces empecé a investigar, empecé pues eso, a investigar y a explorar lo que es cuál era el significado de todo eso, de esas geometrías que yo veía, que yo sentía, y pude comprobar que realmente la geometría sagrada era un poder inmenso y infinito guardado dentro de nuestras células y de nuestro ADN, esperando durante siglos ser despertado, ya que dentro de nuestro ADN se encuentra nuestra verdadera esencia, ¿no? Nuestro poder. Esta es una de las frases que incluso me gusta y incluyo en el libro de Geometría Sagrada, empieza así, ¿no? Precisamente. Entonces pude comprobar que era como un lenguaje. Al principio yo le llamaba lenguaje de luz, porque para mí era un lenguaje, la geometría, lo que nosotros no la comprendíamos, no estábamos preparados para comprender ese lenguaje. Y digo siempre que es como un lenguaje porque precisamente para poder entender geometrías más complejas, como podían ser las geometrías de los crop circles que antes me nombrabas, necesitamos comprender la geometría más básica, el IOU, que yo llamo, el IOU, ir añadiendo letras, hacer palabras, hacer frases, hasta poder crear el libro de nuestra vida. Entonces empezamos a escribir y la geometría es lo mismo, es aprender un nuevo lenguaje. ¿Y cómo lo aprendemos? Siempre aconsejo pues aprender con ejercicios básicos, como decías tú, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo empezamos? Es ideal empezar pues comprendiendo, por ejemplo, los sonidos platónicos, que son los 5 sonidos platónicos, cada uno representa un elemento, ¿no?
el aire, el fuego, la tierra, cada uno también se asocia a una parte física del cuerpo, a una parte energética, y empezar a conocerlos y a trabajarlos. Así empezamos a crear ya la base de nuestra sabiduría. A partir de aquí vamos añadiendo más piezas. Podemos añadir ya otras tipo, pues el cubo de Metatron, podemos añadir un vector en equilibrium, otras geometrías mucho más complejas, pero también muy útiles e interesantes. Y lo mejor de todo es que unas a las otras se complementan. Es decir, a veces me preguntan, ¿qué geometría puedo utilizar? Porque esto es muy típico, ¿no? Para la abundancia, para la salud. Y me cuesta contestar porque es difícil, una no es ninguna, es decir, una a la otra se complementa, volvemos a lo mismo. Vamos a empezar por un principio, por una base, en comprender las geometrías sencillas, en sanarte a ti mismo, eso también es muy importante. No podemos pretender crear. Mucha gente habla pues, de creación, de abundancia, de la felicidad, si primero no hemos sanado nuestro cuerpo físico y espiritual. Esa es la base, ¿no? Primero tenemos que sanar, desbloquear, utilizar todas esas geometrías para nuestro beneficio, para nuestro propio cuerpo, y después ya vamos a pasar incluso en terapias. Mucha gente que las aplica y ha unido geometría, por ejemplo, con Reiki. Lo que hace conjuntamente con el Reiki es que entonces esa energía es mucho más rápida, más cuántica, se hace cuántico, y las sanaciones son un poco más fluidas y más rápidas, ¿no? En todas las terapias en las cuales añadimos geometrías, se realiza un proceso de sanación mucho más rápido. Entonces, con eso quiero decir que primero tenemos que sanar nosotros para después poder aplicarlo en terapias, incluso impartir cursos, impartir formaciones y también, por último, sanar nuestro espacio, nuestro hogar. Nuestro hogar está unido totalmente a nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo energético. Cuando nosotros sanamos nuestro cuerpo físico y energético, esa energía se expande. Esa activación incluso podría ser otra geometría, el Merkaba. Nosotros activamos ese magnífico Merkaba y esa energía se expande de luz y sana nuestro espacio. Nos sanamos nosotros, sanamos nuestro espacio y sanamos incluso a la familia o a la gente que nos acompaña en el día a día, ¿no? Entonces, es un proceso alquímico, mágico, ancestral, que lo que hemos hecho es recuperar, ¿no?, esta sabiduría, porque en definitiva lo que estamos haciendo es recordar. Vamos a recordar y vamos también, otra cosa muy importante, hacer que nuestras células recuerden. Esto también es un apunte que me gusta siempre comentar, ¿no? No estamos utilizando ninguna geometría extraña, ninguna forma externa. No, todo está en nuestro interior. Estas geometrías se encuentran en nuestra sangre, en nuestras células, en nuestro ADN. Siempre explico cómo dentro de nuestro ADN, que hace como una espiral, y va girando de forma alquímica, pasa del icosaedro, que es elemento agua, al dodecaedro, elemento éter. Entonces, en ese proceso alquímico estamos activando esas hebras de luz, ¿no?, que tanto también se ha hablado, y de esa activación de las hebras de luz de nuestro ADN. Todo eso es un proceso del recordar a través de la geometría sagrada. O sea, que se podría decir que es un lenguaje a través de las formas de la propia luz o de Dios o de la fuente, como quieras llamarlo. A través Exacto, siempre de la forma, ¿no? exacto. Todo Wow, nace de súper la interesante. fuente de la matriz divina. De la matriz divina, muy interesante. ¿Y cómo se utilizaría a nivel práctico, o sea, a un nivel 3D, por así decirlo? ¿Cómo se utilizaría para, digamos, el empoderamiento o un tratamiento o poder tomar conciencia de esta gran herramienta? Bueno, primero lo que comentaba, su utilización, es recomendable o leer el libro, eso es Ujú. importante, porque tenemos que conocer bien las geometrías. Es casi como un trabajo iniciático. Necesitamos esa iniciación, porque necesitamos primero preparar nuestro cuerpo para ese shock de nueva información que va a recibir. Entonces se empieza primero trabajándonos a nosotros mismos. Por ejemplo, con los sólidos platónicos hay un ejercicio muy sencillo en el libro en el cual se trabajan pues, los chakras, tan sencillo como eso, y vas integrando cada sólido platónico en cada uno de esos chakras, los cuales cada uno va trabajando los miedos, memorias antiguas, ancestrales,
incluso de abusos, etcétera, etcétera, de esta vida, de otras vidas. Y a medida que vamos trabajando cada chakra con esa geometría, con ese sólido platónico, vamos despertando nueva información y vamos también subiendo vibración y sanación, sobre todo. A medida que vamos integrando esas geometrías básicas, como bien comentaba, pasaremos a otras de más poderosas, las cuales, en lugar de integrarlas, como ya nuestro cuerpo las reconoce, y al principio sí que vamos a necesitar, por ejemplo, sólidos platónicos de cristal de cuarzo físicos, me gusta mucho trabajar con lo que es la geometría natural, es decir, cuarzo, madera, propiedades naturales, porque elevan la frecuencia y la vibración. Entonces empezamos con cosas físicas, geometrías físicas, para llegar a un proceso de evolución en el cual esas geometrías físicas ya no las vamos a necesitar. Vamos a poder crear desde el éter. Es decir, vamos a poder crear esas geometrías sencillamente con un pensamiento. Hay un ejercicio que siempre pongo de ejemplo, que es muy curioso, ese ejercicio en el cual se realiza una bola de energía con nuestras manos. Pues con la geometría es lo mismo. Vamos a crear esas geometrías con nuestras propias manos y nuestra propia energía, ¿no? Entonces, cuando damos ese salto, podríamos decir, pasamos de nivel, es realmente, pues, maravilloso, fructífero, placentero, porque no necesitas nada físico. Practicas el desapego, ya no necesitas ese material. Las geometrías continúan existiendo en ese plano multidimensional en el cual tu cuerpo ya está preparado para acceder a ese plano multidimensional, coger esas geometrías, activarlas y utilizarlas. Esa es la ventaja, es que en cualquier momento, en cualquier lugar, podemos utilizarlas. Tengo ejemplos muy interesantes que a lo mejor te gustaría escuchar Sí, de crearlas de forma energética. claro, claro que sí. Sí, porque esta manera de crear me recuerda mucho cómo proyectaba, por ejemplo, cómo proyectan los grandes maestros la música, que construyen catedrales en el éter, ¿no? Catedrales energéticas, los grandes iniciados de la música, y también de dónde ha bebido todo este gran conocimiento que ya se decía que Pitágoras, ¿no? Ya hacía esto con la numerología, la astrología, la aritmética, la música, y bueno, súper interesante. Así que claro, cómo no. Sí, sí, cuéntanos. Bueno, no, es que hay muchos ejemplos muy, muy curiosos, los cuales a veces piensas que son mágicos. Por ejemplo, cuando empezamos a utilizar ya la geometría de forma etérica, eh, por ejemplo, utilizamos el dodecaedro. Mm. Con el dodecaedro incluso se llega a un punto como de invisibilidad. Mucha gente se va a quedar un poco, ¿cómo es posible eso? ¿A qué te refieres, no? Bueno, me refiero que he tenido momentos, experiencias, vivencias en las cuales me he encontrado en situaciones un poco tensas, podríamos decir. Entrar en un lugar y ver un chico, entrar una persona, eh, incluso con la intención de atracar ese lugar, de, pedir algo, de pedir, ¿no? De mostrarse, no sé cómo diría la palabra exacta, de Sí, mostrarse un poco. bueno, de crear alguna situación de conflicto. Exacto, un Vale. chico para crear una situación de conflicto, Mm. exactamente. Yo iba en ese momento a pagar a la cajera. De hecho, llevaba pues mucho dinero en efectivo en ese momento y el chico se quedó como congelado, así, paralizado, y yo pagué, cerré el bolso, salí de la tienda y el chico se quedó así, como un fallo de la Matrix, que a veces he oído que hay como un fallo de la Matrix, paralizado, como congelado. Bueno, y fui al salir de la puerta y adelantar un trozo, oí la cajera, ¡socorro!, gritando, ¿no? Gritando, y entonces pude comprobar, entró otra persona a ver qué pasaba, qué ocurría, yo me quedé fuera, que no, es que ese chico, el que te estaba mirando a ti, que ya me hubiera podido hacer algo a mí, pero no pudo, era como si mis geometrías, mi campo energético, lo hubiera paralizado, no pudiera acceder a mi campo energético, porque yo estaba, aunque suene así, en otra vibración. De hecho, siempre estamos hablando de la multidimensión y de subir de vibración y de que estamos ya en otra dimensión o en la 5D. Entonces, lo que ocurre es que esas frecuencias no se llegan nunca a unir, es como si chocaran.
Y creo que eso fue lo que ocurrió en ese momento. El chico era como otra frecuencia, otra onda y no me veía. Y esperó actuar hasta que yo estuviera fuera, ¿no? Eso me causó impacto y sorpresa, pero pensé, bueno, esto realmente yo sentí que había sido mi campo energético, ¿no? El que había producido ese proceso de bloqueo, porque siempre digo, bueno, tú transmutas energía. No, no transmuto, bloqueo. Y en definitiva creo que tenemos que hacer eso, no es bloquear, sino es que tú tienes un estado vibracional especial y lo quieres conservar y tú estás allí en tu cúpula. Entonces es muy difícil que puedas conectar con esa persona que está en otro estado frecuencial mucho más bajo, podríamos decir, o distinto, que es perfecto para su evolución y en el momento de su vida, incluso esa evolución que él tiene que pasar, ¿no? Esa prueba, podríamos decir. Claro, ley de atracción, ¿no? Ley de atracción. ¿Imaginaste alguna figura geométrica en ese momento o alguna proyección que hiciste en especial? Sí, se trabaja con el dodecaedro. Se Dodecaedro. combina con otras geometrías también especiales y lo que ocurre es que a medida que vas pues practicando estas geometrías y activándolas en tu campo energético, llega un punto que esto queda pues totalmente reforzado. Es decir, tu campo energético es impenetrable, podríamos decir. Entonces, la ventaja es que no nunca te van a poder manipular, nunca vas a recibir tentáculos exteriores de, de ciertas personas o ciertas energías que no estén en tu misma frecuencia, ¿no? Por decirlo de forma sencilla, más o menos. Sí, sí, lo he entendido perfectamente. Bueno, si alguien tiene alguna duda, la puede dejar en los comentarios, obviamente, pero bueno, la energía fluye y confluye y de esta manera tú estás como protegiendo, ¿no? Interactuando con la energía con un lenguaje universal que es, digamos, basado en códigos de luz, ¿no? Entonces, está claro que funciona, obviamente, sí, sí. Bueno, súper interesante. El dodecaedro, bueno, me imagino que de estas cosas, de estas figuras, como el dodecaedro y muchas más, hablarás en tu libro, que si, antes me lo has enseñado, no sé si lo puedes enseñar ahora, Geometría Sagrada Codificada, para el Sí. que no te conozca, que ha sido bestseller, fíjate, qué maravilla de libro, Sí, súper y yo recomendado. también comentaba que el primero salió con una tapa azul con una flor de la vida. Ese está descatalogado, se continúa vendiendo, hemos visto, pero incluso a precios desorbitados. Entonces, no hace falta que compréis ese a precios desorbitados como cuando tenéis este, que es lo mismo, más completo, perfeccionado, Ujú. edición, una nueva edición, eh, a un precio razonable, ¿no? En la misma editorial de Bubok, en la misma editorial de Bubok tienen Colombia, México, Argentina, Ujú. varios enlaces, varias plataformas en las cuales se puede acceder perfectamente, ¿no? Adquirirlo. Bueno, súper interesante. No sé si sabrías, porque me imagino que hablas de muchas cosas, pero de cuántas figuras geométricas hablas o analizas, das conocimiento más o menos aproximadamente. Bueno, las figuras básicas, Ujú, como he comentado antes, para aprender, para empezar, son sólidos, la flor de la vida, ujú, también, bastante importante. De la flor de la vida precisamente nacen pues, los sólidos platónicos, de esa matriz divina. Después pasaríamos después de la flor de la vida precisamente nace otra geometría que es el fruto de la vida y del fruto de la vida nace el cubo de Metatron y después del cubo de Metatron hablaríamos del vector en equilibrium y también la última sería la activación Merkaba. ujú. Por este orden más o menos mmm, serían las geometrías básicas. A partir de aquí podemos añadir muchas más porque lo que es la geometría sagrada es un campo infinito, Infinito, ¿no? infinito. Podemos crear y crear geometrías y de hecho, por ejemplo, las nuevas que aparecen en los crop circles son totalmente también Ujú, mmm, pues efectivas, ¿no? Y ujú. también nos ayudan para nuestro beneficio. Sí. Bueno, súper interesante. También has mencionado que tienes otro libro basado en círculos de las cosechas, ciencia y espiritualidad. Y hablando de este libro ahora de los círculos de las cosechas, ¿qué tienen en común los círculos de las cosechas, la ciencia y la espiritualidad?
Bueno, tienen en común que, bueno, el libro de Círculos de las Cosechas lo hemos realizado con Vicente Fuentes. Ujú. Entonces, él se encarga de la parte científica. Como ingeniero que es, él ha hecho la parte científica, él ha pisado esos crop circles en Inglaterra, ha cogido muestras, los analizó y vio que, esa sería la parte científica, ¿no? Ujú. Vio que esa estructura del tallo no era normal, sino que tenía restos de magnetita y óxido de hierro, y que el tallo no estaba cortado, ni doblado, ni roto, perfecto, como si le hubieran dado una gran presión, un gran shock de calor, hubieran deshidratado la planta y el tallo quedara doblado para plasmar esas figuras como si fueran un sello, ¿no? Un matasellos que dice él, y quedar allí plasmado. Entonces, esa sería la parte científica. Y lo que tiene en común es que luego viene mi parte, que es la parte más espiritual. Y la parte también sobre la geometría sagrada. Yo le comenté, me parece súper interesante tu trabajo, porque la parte científica la necesitamos para demostrar, para dar pruebas, de decir de que, bueno, señores, esto no es todo falso. Sí. Puede ser que hubiera una época en que hay círculos, que sabemos que son falsos, eso sí que son pisados, las ramas se rompen, pero los auténticos no, están hechos de otra forma totalmente distinta. Y también tiene una propiedad muy curiosa. Al año siguiente, los círculos auténticos pueden aparecer círculos fantasma. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué es el círculo fantasma? El círculo fantasma es donde ha aparecido ya un crop circle, al año siguiente vuelve a aparecer, incluso con la cosecha mucho más fuerte, más frondosa, más abundante. O sea, en lugar de perjudicar, ayuda al crecimiento de la planta y vuelve a aparecer el dibujo, pero mucho más suavizado. Entonces lo llamamos el crop circle fantasma. Mm. Mi parte fue hacer la parte espiritual. Yo empecé a buscar la geometría sagrada de cada círculo, pude ver que tenían un significado oculto y que además llevaban una información para beneficio, de beneficio para la humanidad. Es decir, podíamos utilizarlos para, pues, para meditar, para sanación, eh, para muchas formas, ¿no? De muchas maneras podíamos utilizarlos. Y entonces fue cuando empecé incluso a canalizar, a conectar con ellos y descubrí que llevaban una información codificada. A veces me llegaban incluso nombres cortos normalmente en distintos lenguajes. Lenguajes a veces que conocemos, que existen en la Tierra, y a veces lenguajes pues que desconocemos, pero yo no intentaba ni manipular, sino sencillamente lo que llegaba lo escribía. Entonces pude descubrir que realmente algunos llegaban como mensajes de aviso, incluso para la humanidad, de aviso de ayuda o de aviso de peligro. Entonces aquellos no servían para un trabajo espiritual y otros servían para ayuda a la humanidad, pero podías meditar con ellos y realizar distintos trabajos también iniciáticos con esas geometrías. Por ejemplo, cuando digo de aviso para la humanidad, hay uno en el libro en el cual era un aviso de peligro nuclear. Insisten mucho en eso con la energía nuclear. No, yo no quería incluirlo en el libro, pero Vicente lo quiso incluir. Después pensé, bueno, es una buena propuesta, un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de, pues para mostrar que realmente ese personalmente es solo un aviso para la humanidad de que ese crop circle nos anuncia que la energía nuclear es peligrosa, no debe utilizarse, etcétera, etcétera, y sencillamente es para dar esa información. Y cada uno tiene su propia información dependiendo del lugar y el momento, ¿no?, donde aparecen. Bueno, muy importante y qué bien que introdujiste ese mensaje de advertencia nuclear porque, bueno, según, según las, digamos, canalizaciones, según de lo que sabemos de otras civilizaciones como la Atlántida o otras, tuvieron muchos problemas por el tema de la energía nuclear. Así que qué bien que lo pusiste porque es algo que a tener muy en cuenta y que ahora mismo en estos tiempos
más todavía, ¿no? Que conforme vamos avanzando parece que la tensión va creciendo y está ahí pues todo el tema de la amenaza nuclear y veremos con los meses, ¿no? Así que qué bien que lo metiste, ¿no? Sí, Sí, exacto. sí, sí. Era Muy, muy un crop interesante. circle especial, ¿no? Ujú, Y otra cosa que también, si quieres, podemos explicar son mm, normalmente aparecen siempre de noche. ujú. Entonces es otra prueba de que es muy difícil crear estas geometrías tan perfectas en plena oscuridad por la noche. Y hay otro detalle también muy importante, que aún lo hace más difícil. Suelen aparecer también después de fenómenos eh, como lluvia, granizo, rayos, truenos. Es decir, van acompañados siempre de fenómenos meteorológicos, geotérmicos, biológicos, acústicos, incluso visuales. Hay muchos testigos que antes de la aparición del crop circle han visto luces en el cielo, movimientos extraños, aperturas de círculos, de colores, y seguidamente, ¿no? Aparece ese crop circle allí Sí, delante de ellos, sí, sí, sí. después de estos fenómenos tan extraños, dignos también de investigación. Yo recuerdo eso, de ver un vídeo, creo que se hizo viral hace 1 o 2 años, si no mal no recuerdo, de unas lucecitas haciendo todo pues como el dibujo. Y eso está grabado. A ver si lo consigo y lo comparto por las redes, a ver si lo puedo conseguir. Pero creo que hay varias evidencias de vídeos grabando. De varios testigos que lo han grabado, vamos. Y bueno, lo que comentas muy importante porque se han, pues sí, intentado como falsificar o hacer otro tipo de dibujo y además que no queda igual porque todos los ángulos y eso no queda igual, hecho por el hombre no queda igual, pero sí, llegan a cortar la planta y se sabe que, claro, los círculos reales no llega a morir la planta, digamos que queda como doblada, como tú has dicho, súper interesante, pero bueno, cuéntanos, ¿qué seguías diciéndonos? Bueno, es que además no es algo nuevo. En el año 1678 Ujú, aparecen círculos y bueno, la gente de esa época le llamaron el diablo segador. ujú. Siempre todo lo achacaban al diablo, ¿no? Y también iban acompañados incluso a veces de esos fenómenos lumínicos. Y no solo aparecen en esa época, sino que en plena guerra mundial continuaban apareciendo los crop circles, que incluso los dos bandos creían que eran espías y que eran mensajes codificados unos para los otros. Y realmente parece gracioso, pero ¿quién va a tener que hacer, se va a molestar a ir a hacer un círculo, un dibujo geométrico en plena guerra mundial cuando estamos para otras cosas, ¿no? Eso también se han encontrado evidencias y se han hecho algún programa televisivo, en lo cual lo explicaba, me pareció muy curioso, y entrevistaron a gente de allá de Inglaterra y como testigos que lo explicaban, ¿no? Entonces, son todo un cúmulo de evidencias y además, pues yo como mi parte espiritual, al canalizar y conectar con ellos, he sentido, pues la verdad, que llevan una vibración muy alta y una vibración de amor y que realmente funcionan para diversas, cada uno tiene su función, cada uno tiene su mensaje personal y único, ¿no? Y son realmente pues unas geometrías maravillosas, dignas de ser utilizadas, tanto como las básicas que conocemos que antes estábamos hablando, ¿no? Bueno, súper interesante. ¿Y te ha llegado algún mensaje de qué raza o qué, digamos, qué seres están haciendo esto? Bueno, yo siempre recibía me decían que dependiendo del mensaje, del momento y del lugar, podían ser unos u otros. No había una raza específica creadora de estos crop circles. Incluso me hablaron como si hubiera, pues, como una confederación, un conjunto de personas, de seres, que dependiendo del mensaje que quisieran proyectar y pasar a la humanidad, podía ser una u otra. Eso también me confirma esas distintos, que si miras el libro, pues si veis el libro lo podráis comprobar, mensajes cortos con lenguajes también, algunos los puedo traducir, me llega la traducción, y otros que no tienen traducción, porque son un nombre pues muy extraño, ¿no? Y difícil de pronunciar incluso para nosotros, pero que estaban muy conectados con esa forma geométrica que aparecía.
Sí, sí, y o sea, donde yo tengo conciencia que se ven en el norte de Europa, Inglaterra, sobre todo Reino Unido, y no sé si sabes decirnos también más lugares que hayan aparecido eh, estos círculos de las cosechas. No, especialmente en Europa, en Inglaterra, porque aparecen mucho cerca del Stonehenge, Ujú. cerca de conjuntos megalíticos, cerca de lugares de poder. Eh, la pregunta también del millón, ¿y por qué no aparecen? Por todos queríamos un círculo de las cosechas cerca de nuestra casa, porque eso me lo preguntan mucho, ¿y por qué no aparece aquí en mi campo? Es que, bueno, hemos también con las investigaciones que hemos realizado, hemos visto que requiere unos requisitos. Es decir, el campo tiene que tener unas medidas especiales. Si el campo es muy pequeño, esas formaciones que son enormes no podrían crearse en un campo más pequeño. Importa la medida del campo, importa también el tipo de cultivo y que sea un cultivo también sano y fuerte para poder crear esa forma de forma perfecta, ¿no? Entonces hay varios requisitos los cuales si hay puntos mundiales no los cumplen es más difícil de que puedan aparecer allí. Muy curioso, sí, porque podrían aparecer, no sé, en Chile, Argentina, pero vamos, que yo sepa, no tengo noticia de que hayan aparecido por ahí, vamos. También puede ocurrir de que aparezcan y mucha gente no se dé cuenta. A veces vas por la carretera, puedes ver algún dibujo y la gente no prestar atención, ¿no? Porque estamos pendientes también de la zona de Inglaterra, solo de ese punto, que allí sí que hay drones, aviones, avionetas, que están 24 horas vigilando, pero si aparecen en otro punto del mundo y es un poco aislado, también va a ser difícil pues Sí, de sí, sí. detectarlo, ¿no? Claro, y lo que tú dices por el tipo de cultivo, ¿no? Entonces, bueno, súper Exacto. interesante, muy interesante De esto que cultivo nos y el comentas. tamaño, sí. Vale, pues tienes por ahí el libro, ¿no? También para enseñarlo. Sí, lo tengo Bien. por aquí. Sí, sí. Este es el otro, el de Círculos de las Cosechas, junto a Vicente Fuentes, yo creo que es uno de los investigadores actualmente principales en Mm. toda España sobre este tema. Ha hecho un gran estudio, lleva muchos años pisando el terreno, Muy haciendo interesante. pruebas. Pues le escribiremos para ver si podemos tener una entrevista con él, ahora que hemos tocado el tema y es fascinante. Además que bueno, súper curioso, ¿no? No sé si recuerdas la última vez que apareció un círculo de las cosechas. Sí, aparecieron este verano. Este verano hubo un boom de Círculos de las Cosechas. Aparece mucho en verano porque es cuando el trigo está más maduro y es la fecha, es la época ideal para que aparezcan y que el dibujo se plasme bien. Entonces, siempre es junio, julio y agosto. Son los 3 meses más potentes. Y han aparecido muchísimos. Hubo uno de muy interesante, tipo cubo octaedro, en el cual lo que, claro, no podemos hacer un libro nuevo o añadirlo en el libro, entonces lo que hago es añadirlo en mis redes sociales. Y mis redes sociales, siempre que puedo, si aparecen círculos de cultivos nuevos e interesantes, o incluso también mi YouTuber, añadí otro que hablaba sobre numerología, ¿no? Y explicaba la numerología de ese círculo de cultivo. Entonces, a medida que van apareciendo, pues los voy como decodificando Ujú. y voy también compartiendo la información. Y este verano han aparecido muchos, bastantes, Muy bastantes. interesante. ¿Y cómo sabríamos saber, cómo podríamos diferenciar, mejor dicho, entre un mensaje de advertencia y otro, pues un mensaje, digamos, general o de conocimiento? Bueno, eso es difícil porque se tiene que discernir. Depende mucho también de cómo esté la persona, depende mucho de la conciencia de la persona, de cómo lo vea. Si una persona tiene pues, un nivel de conciencia bajo, que no quiere ver, negativa, va a haber algo negativo en esa creación. Y entonces no podemos entrar en debate. Esa persona lo ve así y para ella será así. Bueno, si esto es negativo y va a actuar de forma negativa en ti, pues tranquilo, esto va a ser negativo y va a actuar de forma negativa en ti. En cambio, si a mí me provoca un estado de conciencia alto, una buena vibración,
es discernir. Al momento capto de que eso es un mensaje positivo y además lo confirmo y lo corroboro con el estudio de la geometría. Se intenta buscar pues, si hay una numerología oculta, si nos señala algunos planetas en especial, si hay alguna geometría también específica, sea un Merkaba o sea un icosaedro, sea X, etcétera, etcétera. Muchas geometrías que pueda tener ocultas y comprimidas y se intenta pues decodificar. Entonces sabemos si son positivos o negativos o si son un señal de aviso, pero principalmente es estudiar la geometría, estudiarla, intentar decodificarla y creo que también influye el nivel de conciencia de la persona que lo va a comunicar, ¿no? Porque incluso en redes sociales me he encontrado bromas, ¿no? Bromas es muy típico. Los crop circles crean muchas bromas y muchas formas de... Cada uno va a su aire. Entonces lo importante es centrarte y ver que son mensajes positivos, quedarte con eso y tomar apuntes y compartirlo, ¿no? Eso es lo que en definitiva hago normalmente. Muy interesante. Yo me quedo particularmente con lo que has comentado de que eh, podría ser como unos mensajes propios de la Confederación. Quién sabe si lo harán drones o algún tipo de aparato digamos, activación mental con lo que puedan hacerlo. Eso ya, digamos que la mente humana creo que se queda pequeño, ¿no? Para ver cómo hacen todo esto. Pero me quedo con esto de que has dicho de la Confederación. Me parece muy interesante y además muy lógico y razonable. Porque si hay, evidentemente, si hay una interacción en el planeta Tierra, ¿no? Porque eso es una interacción, estás interactuando, dejando un mensaje, pues si hay una confederación, digamos que tiene que haber un acuerdo, ¿no? Para ese mensaje, por así decirlo. Así que muy interesante. Y hablando de confederación, bueno, no sé si quieres añadir algo más al respecto de Círculos de las Cosechas, pero hay otro libro que tú tienes de códigos de luz pleiadianos, hablando de la confederación, a propósito, ¿no? De la confederación, que me interesa muchísimo tocar este tema de códigos de luz pleiadiano, para que nos hables un poquito de esto. Sí, exacto. Realicé otro libro que se llama Códigos de activación pleiadianos Ujú. porque también, aparte de la geometría, pues canalizaba y dibujaba otras geometrías que no existían, ¿no? Entonces pensé, bueno, pero esto sí existe, porque si lo dibujo y lo creo, me conecto con ello, está, ¿no? Entonces pude ver que se trataba de códigos. Eran unos códigos, algunos servían, bueno, casi todos sirven como sanación y empecé pues a ponerlos en prueba y a conectar con ellos y los clasifiqué. Los clasifiqué un poco para tener un orden, ¿no? Pude ver que unos eran códigos de restauración del orden atómico, es decir, actuaban a nivel atómico, eran 22 principalmente, 22 códigos, que siempre digo son 22 portales cuánticos, los cuales nos servían también para trabajar en esa multidimensionalidad. Entonces, decidí comprimirlo todo en este libro. Pude comprobar también que venían de las Pléyades, también por diferentes pruebas en las cuales me mostraron, pero visualmente de forma clara para que no tuviera dudas, porque Vale. siempre dudamos y pedimos pruebas, ¿no? Bueno, vale, pero esto no sé yo. Y te ponen la prueba, entonces los pude ver, tuve tres conexiones bastante potentes y especiales. Por suerte no es algo habitual, es decir, no es algo que yo los vea todos los días, no. Desde que, por ejemplo, empecé a conectar, han conectado conmigo 3 veces. Y yo tampoco no miento ni intento sumar nada, no, es lo que hay. Y realmente los veía como nosotros, parecían seres humanos, pero de plasma. Siempre lo explico, siempre no, lo he explicado en momentos muy puntuales, porque también es un tema muy delicado en lo cual pues mucha gente puede no creer. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo dices y cómo lo dices. Ujú. Siempre lo intento explicar desde el corazón y con mucho amor y sin ofender a nadie. Es sencillamente pues lo que yo vi y lo que yo sentí en ese momento. Eh, entonces vi unos seres normalmente más altos que nosotros, muy estilizados, de forma perfecta, perfectos, para mí eran perfectos y divinos, y desprendían mucha luz. A veces alguno blanca, plasma, verde, plasma, dependiendo. Las primeras veces que fue cuando me lo creí,
fue porque vinieron a dar un mensaje del futuro. Fue una cosa muy curiosa, algo que me ocurriría a mí. Vale, tomé nota y lo que hice fue cambiar ese posible futuro, pues a través de técnicas e incluso cambiando papeles y cosas que tenía pendientes. Y ese futuro cambió, ¿no? Y pensé, bueno, ese mensaje realmente era potente y suerte que le hice caso, que además se mostró la figura. Lo curioso es que no lo vi yo sola. Eso también, además, te reafirma más la visión. Había otra persona en casa. Fue curioso porque yo no dije nada, vi ese ser, y a la mañana siguiente la otra persona me dice, Ángels, ¿qué salía de tu habitación? Yo pregunté, ¿cómo que salía? Sí, salía una luz verde muy potente de tu habitación. ¿Cuándo? Ayer a tal hora. Yo, vale, vale. No, no te preocupes, no, no era nada, ¿no? Confirmaba la visión de la otra persona lo que yo había visto, ¿no? Eso me ocurrió varias veces y me lo han mostrado de forma tan clara que no he dudado ni un momento de lo que había visto. Otras veces no vienen a comunicarte nada, sencillamente aparecen, sobre todo veo una mujer muy parecida a mí físicamente, pero también con esa luz plasma perfecta, incluso podría describir hasta la ropa, todo lo que llevaba como un mono blanco, muy apretado, cabello muy estirado, con una coleta, facciones muy perfectas, Ujú. y vino como también miró mis brazos, observó mi muñeca, como si me estuviera tomando el pulso, ¿no? Como si me estuviera pasando una revisión médica. Yo la miraba, ¿qué mensaje me traes? Como si fuera una película, no, no me hablaba, hicieron su trabajo y desapareció. Esa fue otra de las veces, ¿no? Y la primera vez también fue un mensaje y era más de plasma azul, ¿no? 3 veces, ¿no? Fue la conexión. A partir de allí empecé pues como a poner en práctica esos códigos que yo había dibujado y pude ver que pues tenían una función. Muchos de ellos, como he dicho, son como pases de acceso en los cuales tú puedes trabajar en la multidimensionalidad. Precisamente, a veces lo he explicado, por la noche nos vamos a dormir y creemos que por la noche no ocurre nada. Entonces, por la noche ocurren viajes astrales o esa conexión con ese yo cuántico. Y esos códigos nos ayudan también a eso, a tener sueños lúcidos, a que esas conexiones sean más fluidas, aparte de otras formas de utilización que mucha gente se ha puesto en contacto durante todos estos años, diciendo que gracias a los códigos que los habían añadido en sus terapias de sanación, les habían ido realmente pues muy bien al sumarlo, ¿no? Entonces, que funcionaba. Era como una medicina cuántica, como una medicina del futuro. Súper interesante. No sé si se puede saber el mensaje primero que te dijeron para que cambiases. El primer mensaje fue como recibir información, pero sin entenderla. No la entendía, como si me hablaran en otro lenguaje. Yo recibía una frecuencia, pero no la entendía. Entonces tampoco no forcé, decidí relajarme y recibir esa información y al cabo de unos meses fue cuando empecé a dibujar los códigos, incluso empecé el libro de geometrías. O sea, esto me ocurrió antes incluso del libro de geometría Sagrada Codificada. Fue cuando empecé a escribir, empecé primero con la geometría, porque mentalmente yo pensaba que la gente lo comprendería mejor, porque si paso directo a los códigos hace 20 años, no sé qué me hubieran hecho. Era muy, muy, muy potente en esa época. De hecho, los códigos los dejé allí descansando en un cajón durante esos 20 años, intentando no conectar, intentando pensar que aquello no era real y Es que, empezar con perdona, la geometría. que te interrumpa. Sí, O sea, ¿dibujaste los 22 códigos seguidos o sí. hubo un periodo de...? No, unos cuantos solo. Ok. Sí, primero me llegaron en esa época 4 o 5 y el resto fue paulatinamente durante los años y hasta el final, el último que se llamaba Matriz Metatrónica 13D, porque realmente conectaba con una 13D. Ese fue el último, diciéndome como que este ya era el último,
Podrían ir llegando más, pero serían para otras causas o para otra forma de utilización. Pero estos especialmente iban conjuntamente y el último que recibí fue antes de terminar el libro. Bueno, y ellos te dijeron, o sea, o te transmitieron de alguna manera que eran pleiadianos o digamos que tú tomaste conciencia de eso con el pasar del tiempo. Exacto, yo empecé a tomar conciencia con el tiempo, porque primero, como te he comentado, llegaba la información, pero no la entendía. Entonces, lo dejé como aparcado. Empecé después a tomar conciencia de toda, conectando con los códigos. Yo veía incluso que se me formaban delante de mí. eh, Podía ver chispas, colores, cómo se iban formando. Y entonces vi que me trasladaban, me veía en un lugar como una nave incluso. Eso no he explicado nunca, tienes la exclusiva. Mira que, Era como una nave, fue curioso, y habían unos seres sentados. Yo conté 9. Y era como un consejo. A partir de aquí pensé, bueno, es el consejo de acción, ¿no? Y escribían y entonces yo podía preguntar y me respondían. Vale, a partir de aquí, cuando volví a la realidad, a la 3D, empecé a ordenarlo todo, ¿no? Y llegué a esa conclusión. Bueno, ser el consejo de acción, son de las Pléyades. Tuve muchas confirmaciones incluso con amigas, con personas cercanas que me decían, sí, es que yo también conecto, también canalizo y me sale lo mismo que a ti. Siempre intentar corroborar la información y que haya una conexión, ¿no? De personas también que canalizan y que estén en el mismo camino. A mí me encanta coincidir porque a veces incluso yo a veces hago una canalización y al poco tiempo ves otra persona que también conecta y coincide contigo y dices, eso me gusta, porque realmente ves que hay una información que baja para todos igual. Lo que habrá gente que la podrá acceder a ella y otra gente pues que por lo que sea no quiere acceder o aún no ha despertado esa antena, ese motor para poder acceder a eso. Que yo creo que todos podemos acceder si nos lo hubieran también enseñado desde pequeños, porque yo creo que esto es algo que llevamos desde nacimiento, pero muy seguro. Mi nacimiento también fue un poco extraño, un poco distinto. Estuve en observación, distintos puntos en el cuerpo raros, no lo puedo decir tampoco públicamente. Entonces, físicamente yo no era igual, ¿no? A partir de aquí, era todo un conjunto de visiones y sensaciones, las cuales cuando yo lo explicaba, no sabes dónde ir a pedir ayuda o explicar que ves cosas que las demás personas no pueden ver. Entonces, si eso se normalizara, al menos un poco, ¿no? Y no pensáramos que esas personas pues están enfermas o tienen cualquier cosa, vamos a llevarlas al médico. Yo tuve suerte porque mi madre me llevó al médico y el médico le dijo, señora, su niña está perfecta, la que necesita pastillas es usted. Le contesté. Si me está viendo ahora se pondrá a reír, pero a veces me lo explica, ¿no? Eso fue una suerte porque yo continué pues con mis conexiones, mis visiones sin miedo, viendo que era algo normal, tomando apuntes, dibujos, ya dibujaba, escribía desde muy pequeña, mi madre guarda incluso todos esos escritos en un cajón, todas esas visiones, esos dibujos especiales. O sea, sí, lo he llevado desde siempre. Lo que luego es atreverse a explicarlo en una sociedad que esto no está normalizada, no está normalizado y está totalmente censurado o incluso podríamos decir se lo toman a broma, ¿no? Se lo toman a broma y está como ridiculizado, ¿no? Esta persona y la ridiculizan. Entonces, claro, nadie se va a atrever nunca a explicarlo. Es imposible porque no está normalizado. sí, sí, comprensible. Bueno, cada vez más, ¿no? Cada vez se está normalizando más y cada vez yo creo que la ampliación a nivel planetaria de conciencia es mayor, con lo cual se entienden todas estas cosas bajo un punto de vista ya, entre comillas, normalizado, ¿no? Yo quería preguntarte, a la hora de conectar, me imagino que muchas de estas experiencias también habrán sido en el plano astral, ¿no? Eh, ¿cómo tú meditas o cómo, digamos, antes, si te predispones de alguna manera antes de este viaje astral o si nos puedes dar alguna recomendación sobre esto? Sí, yo ahora utilizo, por ejemplo, en el libro de códigos de activación pleyadianos hay un ejercicio muy sencillo de 11 días
en los cuales tú coges 3 códigos. Uno es un código que se utiliza todos los días, que es un código que te conecta, se llama como serpiente en las estrellas, y te conecta arriba y abajo. Eso es importante para mí, estar conectados arriba, pero también con la madre tierra, es decir, no perder tu canal, no perder tu cordón. Luego tienes otro que activa los chakras de las manos para poder, a través de las manos, pues desprender, activar estos códigos. Y luego llega el código de la dimensión donde vas a ir. Entonces es un trabajo de dimensiones hasta la 13D. Pero para poder acceder a esa 13D o a ese viaje astral, claro, primero hay que sanar, volvemos a lo mismo, la parte de la 3D. Entonces lo que se hace en ese ejercicio es sanar la 3D. Vale, pero tú quieres acceder, vale, a la multidimensión, pero si aquí tienes cosas pendientes, si no lo arreglas aquí no vas a poder subir. Entonces el ejercicio es ese, sanar. Primero, o podemos decir cualquier palabra, o sanar, desbloquear, lo que sea. Esa 3D, luego pasamos a una 4D. La 4D es muy densa, mucha gente se queda aquí estancada, incluso tiene miedo, no quiere continuar. Entonces, bueno, cada persona es libre de continuar o no, pero yo creo que debemos enfrentarnos, ese ejercicio nos enfrenta a nuestros miedos, nos muestra también si son nuestros miedos o son de otros, porque puede ocurrir que sean familiares, miles de historias que puedan influir y no nos dejen avanzar. Entonces, en esa 4D se te baja esa parte. Luego accedemos a una 5D, allí puede ser, es un poco más lumínica, y así sucesivamente, cada código es un pase de acceso a esa dimensión. Entonces tú por la noche, ese trabajo se realiza con esos códigos por la noche. Se visualizan, se medita, se conecta con ellos y se integran. Hay unos pautas escritas también en el libro, y entonces a partir de ese momento, durante la noche, tienes ese pase de acceso. Mucha gente dice, bueno, eso es peligroso, porque a veces también en comentarios me lo decían. Yo siempre explicaba que no, porque tú llevas ese código que es un pase de acceso y vas a poder regresar de forma perfecta en el aquí y en el ahora. Entonces, ese sería uno de los ejercicios más sencillos que sale en el libro. Después, por ejemplo, en otras actividades y eventos como cursos, lo hemos ampliado. Hemos ampliado a una cuarentena y bueno, entonces sí que es pues más potente porque se van realizando como paulatinamente pues una sanación y una evolución, ¿no?, espiritual, a medida que lo vamos integrando todo. Súper interesante. No sé si hay algún mensaje que estos seres o dentro de tus viajes astrales hayas tenido alguna información más que quieras compartir o algún mensaje. Bueno, por la noche, cuando tú haces esos viajes astrales, son sueños lúcidos, incluso en los cuales puedes interactuar, puedes preguntar. Y normalmente cuando llegas a un punto importante que ellos quieren que recuerdes, puede suceder que te despiertas. Entonces tú te despiertas y porque estás entre ese sueño lúcido y, y lo que es la 3D, ¿no? Estás entre las dos dimensiones, tú eres consciente que estás entre esas dos dimensiones, quieres recordar ese mensaje y regresas aquí, despiertas. Siempre tengo un cuaderno de notas cerca de la mesa, de la mesilla de noche, y apunto en ese momento, incluso lo clasifico porque hago incluso sanaciones de pasado, presente y futuro, aunque el tiempo es aquí y en el ahora, pero hago esas regresiones a ese espacio y tiempo. Entonces, cuando accedo a ese momento del tiempo, cuando regreso, lo apunto y que conste, y a la mañana siguiente, pues lo que hago es pues como un estudio de todo lo que he canalizado, de todo lo que me ha llegado, ¿no?, para llegar a una conclusión, que normalmente siempre son mensajes, pues a veces de positivos, a veces de sanación, o a veces recuerdas vidas pasadas, también puede ocurrir, verte a ti en una vida pasada y necesitas ver eso para poder continuar en esta vida, ¿no?, en este presente. Ujú. Sí, sí, súper interesante. Bueno, sabemos que el tiempo no es lineal, sino circular, así que quién sabe si es una vida pasada o una vida futura, ¿no? Todo es todo toroidal, que a Así la vez es. es circular, Así y, es. y bueno, sí. Entonces, son herramientas que realmente pues funcionan. Eh, la gente está muy agradecida, sobre todo los que lo prueban y lo sienten de verdad. Hemos de decir,
volvemos al mismo punto, habrá gente sin conciencia o gente que o a lo mejor no es su momento y lo van a ver distinto. Bueno, será perfecto para ellos, pero quien realmente quiera saber y quiera ponerlo en práctica y tenga ganas, va a ver y va a sentir, porque realmente despierta mucha información. Bueno, pues súper interesante. Recomendamos los 3 libros de Ángels Membrive. El de Activación de Luz Pleiadiana, no sé si lo tienes por ahí, pero creo que no lo has enseñado. Sí, lo tengo ¿Estaría aquí. bien? No, no lo he enseñado, me parece. Este Este de no, aquí este, mira. Muy lleva un interesante. vector en equilibrio azul, Sí, porque es otra geometría. Mira, el primer ser que vi, que antes me preguntabas, sí. que no hablaba, que me llegaba una información como Mm, codificada, un lenguaje que no entendía, llevaba un vector en equilibrio en la mano. fíjate. De hecho, lo explico en el libro, ¿no? Era como enviando esa información. Y siempre ha sido una geometría que he utilizado muchísimo. También necesita mm, su forma, sus pautas para entenderla, ¿no? ¿Y tú crees que de alguna manera los seres pleiadianos podrían bajar y tomar un cuerpo físico? Porque sí que hay muchas teorías y mucha información acerca de que se han hecho pasar por humanos, han tenido como cuerpo físico y se han hecho pasar por personas normales, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Pues no estoy muy segura, porque en mi caso no ha sido así. No Ujú. quiero decir que no sea posible que puedan tener un cuerpo humano, y, pero generalmente los que yo he visto, no. Los que yo he visto siempre eran de plasma, de luz. Es difícil verlos y conectar con ellos porque ellos existen en un plano dimensional distinto al nuestro. Entonces, cuando nosotros activamos esa frecuencia, coincide nuestra frecuencia con la de ellos, es cuando coinciden las dos y los puedes ver. Incluso creo que están en este preciso momento, en el aquí y en el ahora, pero la gente no los puede ver porque su misma frecuencia no coincide. Entonces, Bueno, a eso ayudan los códigos, las geometrías, hacen como un shock. Es como aquella persona que se está a punto de morir y un electroshock. Esas geometrías hacen un shock en tu campo energético y en ese momento, siempre que se produce esa impronta, es como si subieras, no sé, de vibración, es difícil de explicar, ¿no? Y llegas a ese punto, a esa multidimensión y puedes conectar con ellos. De hecho, a veces realizo geometrías nuevas porque precisamente me sirven para eso. En el momento que creo una nueva geometría, conecto más fácilmente con la multidimensión que ya con las antiguas. Es como si a medida que evolucionas, el ser humano, necesitas un código eh, de evolución que también evoluciona contigo. Es totalmente normal. Las geometrías antiguas no están vibrando ni tampoco van a tener la misma función que en el aquí y en el ahora, en el siglo que estamos, ¿no? Estamos en otro, vibrando diferente que sí. antiguamente. Muy interesante, hay muchos niveles, somos seres multidimensionales, pues al igual que los seres, digamos, que se han quedado rezagados, ¿no? O en un plano, digamos, estacionario que se pueden ver, ¿no? Los llamados fantasmas, pero que, bueno, no todo el mundo los puede ver, ¿no? Sin embargo, es totalmente científico porque a nivel humano nosotros vemos de 20 a 20.000 nanohercios, pero todo lo que ocurre más allá digamos, por encima de los 20.000 nanohercios o por debajo, no lo vemos y hay animales que ven mucho más. Por ejemplo, de ahí las teorías, ¿no? De los gatos, como otras civilizaciones los han usado, ¿no? En plan bien, quiero decir, a los animales para, digamos, protegerse y tener en cuenta, ¿no? Interactuar con todas estas energías. Así que Exacto. bueno, es muy interesante, Ángels. Bueno, si nos puedes decir tus redes, cómo contactar contigo, cómo localizar los libros para que todas las personas puedan tener acceso a ti. Sí, bueno, en mi web, muy sencilla, angelsmembrivaautora.es, Ujú. allí lo van a encontrar todo. Están todos los cursos, eventos, retiros, congresos, entrevistas, incluso actualizo las entrevistas, puedo poner también la tuya en la web. Y allí van a encontrar también el libro de códigos de activación pleiadianos, geometría codificada, círculo de las cosechas, lo que están activos también temporalmente porque los de la web los envío yo con una dedicatoria. Entonces, hay fechas que están activos y otras fechas que no. Otra forma de encontrarlos siempre es, como he dicho, Geometría Sagrada Codificada está en Bubo. Bubo tiene plataforma en Argentina, en Colombia y en México. Está muy bien.
Y códigos de activación pleiadianos y círculos de las cosechas los pueden encontrar en Amazon. En Amazon y también están todos los libros disponibles. Vale, y para tus redes, tu Instagram y tu canal de YouTube que has mencionado antes. Bueno, tanto el Facebook como Instagram y YouTube están con mi nombre, Ángeles Membrin. Muy bien. El nombre y igual, lo mismo. De todas maneras, lo vamos a dejar todo en la descripción. Igual los títulos de los libros, súper interesante para quien quiera, esté interesado, pueda tener acceso. Y bueno, pues un placer, Ángeles. No sé si quieres añadir algo más. Muchas gracias. Nada, no, nada, que un placer también estar en tu canal y canal de conciencia, un canal de apertura que es tan necesario, ¿no? En el cual podemos hablar pues relajadamente y sin censura y explicando pues, realmente lo Y que sentimos y lo seguiremos. Y que siga, ¿no? Que siga. Pues bueno, Exacto. tengo que decirte que tengo muchas preguntas, pero bueno, lo dejaremos para otro programa y también tengo que hojear tus libros, por supuesto. Así que me quedo y voy procesando toda esta gran información que nos has dejado. Así que muchísimas gracias, Ángeles. Muchas gracias, un placer. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos, un placer y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.